Hoy os traigo dos historias cortas, Personas con Derecho. Espero que os guste. La segunda es la del título. La primera historia de hoy se titula, Madre con derecho entra en una tienda y me ordena que cuide a su hija. Aquel martes parecía ser un día como cualquier otro en la librería donde llevaba trabajando casi 2 años. Mi turno era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y esa semana me tocaba estar solo, algo habitual en ciertas ocasiones, ya que la tienda era pequeña y normalmente solo éramos 6 empleados. A eso de las 9 cuando abrimos la tienda, entró una mujer acompañada de una niña pequeña. La mujer, de aspecto altivo, vestía de manera elegante y llevaba gafas de sol, mientras que la niña, de unos 7 años, parecía aburrida. No le presté demasiada atención al principio, ya que seguí con mis labores habituales en la tienda. Sin embargo, después de unos minutos, la mujer se acercó al mostrador y me pidió, de manera directa, que me quedara al cuidado de su hija porque ella tenía que hacer algo urgente y que solo sería unas horas. Mi sorpresa fue evidente, pues no era la primera vez que lidiaba con clientes exigentes, pero esta petición era completamente absurda. Con calma le expliqué que no podía cuidar de su hija porque estaba a cargo de la tienda, y además, eso no formaba parte de mi trabajo. La mujer, molesta por mi negativa, me reclamó con un tono que dejaba claro su sentido de superioridad, afirmando que, como clienta, tenía derecho a que la atendiera en lo que ella consideraba necesario. Amenazó incluso con hablar con mi jefe para que me despidiera por no acceder a su petición. Sabía que sus amenazas eran ridículas, ya que nadie me podría despedir por negarme a hacer algo que no era mi responsabilidad. Manteniéndome firme, reiteré que no me encargaría de la niña, y que ella era libre de hacer lo que considerara conveniente. Con ese intercambio, la mujer salió furiosa de la tienda llevándose a la niña, y yo pensé que el asunto había terminado. Sin embargo, unos 20 minutos después, mientras atendía a otro cliente, noté algo que me hizo enfadar. En una esquina de la tienda, vi a la niña sola, sentada. La madre había aprovechado que yo estaba ocupado para dejarla ahí, ignorando completamente mi negativa anterior. Me molestó profundamente que hubiera hecho eso. No solo por la falta de respeto hacia mí, sino porque había dejado a su hija abandonada sin preocuparse en lo más mínimo. Afortunadamente, tenemos cámaras de seguridad que graban toda la tienda, y todo lo que había sucedido estaba registrado. Mi primera reacción fue pensar en llamar a la policía. Después de todo, dejar a una niña sola en una tienda era algo grave. Sin embargo, antes de llamar, decidí hablar con la niña para obtener más información. Me acerqué y le pregunté su nombre, así como si conocía el número de teléfono de algún familiar. Me dijo que se llama Sofía y que se sabía el número de su padre. Mientras apuntaba el número, le pregunté el nombre de su padre, y entonces sucedió algo inesperado. El nombre y apellido que me dio la niña me resultaron familiares, Carlos, así que lo verifiqué en el sistema de la tienda. Resultó ser un proveedor con el que habíamos trabajado en varias ocasiones. Fue una coincidencia increíble, y sin dudarlo, lo llamé para explicarle la situación. Le conté todo con detalle, desde la llegada de la madre con derecho hasta el momento en que dejó a Sofía en la tienda sin previo aviso. También mencioné las cámaras de seguridad como prueba de lo sucedido. Carlos, sorprendido, me pidió que no llamara a la policía, y me aseguró que estaba de camino al centro comercial para recoger a su hija. 1 hora más tarde, Carlos llegó a la tienda. Me agradeció profundamente por haber cuidado de su hija en esas circunstancias, y aprovechó para explicarme que estaba separado de la madre de la niña. Según me dijo, este incidente le daba una gran ventaja en su lucha por la custodia, ya que demostraba la irresponsabilidad de su futura exesposa. Me pidió un favor: si la madre regresaba a la tienda, quería que inventara alguna excusa, como que Sofía ya no estaba allí o que no sabía dónde estaba. Carlos me aseguró que se encargaría de todo, y como gesto de agradecimiento, me regaló una botella de vino que parecía muy cara. El día continuó sin demasiados contratiempos. A las 4 de la tarde, mi turno en la librería había terminado, y como solía hacer algunos días, decidí salir a tomar unas cervezas con unos amigos en el bar que estaba justo al lado donde trabajaba. Pasé más de 1 hora hablando de lo sucedido con mis amigos, sobre los clientes con derecho y por supuesto también de la madre con derecho. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando ya estaba algo ebrio, se acercó una mujer. Al principio me costó procesar quién era, pero pronto lo recordé. La madre con derecho, la misma que había abandonado a su hija en la tienda esa misma mañana, se plantó frente a mí con una expresión de desesperación en su rostro. Me preguntó, sin rodeos, dónde estaba su hija. Me tomó un segundo recordar la conversación que había tenido con el padre de la niña y su petición de que inventara algo si ella volvía a preguntar. Así que, actuando según lo acordado y con un poco de picardía,
le respondí con fingida confusión. ¿Qué hija? La mujer, visiblemente sorprendida, frunció el ceño y me repitió, ahora más alterada, que dónde estaba su hija. Mantuve la calma, aunque el alcohol me daba una sensación de ligereza que ayudaba a interpretar el papel. ¿Qué niña?, volví a decir, haciéndome el desentendido. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no pude evitar divertirme un poco con la situación, sobre todo después de la manera en que ella me había tratado esa mañana. La madre empezó a perder los estribos. Su rostro se tornó rojo, y comenzó a gritar, acusándome de haber secuestrado a su hija, inventándose un drama. Las miradas en el bar se empezaron a desviar hacia nosotros. Pero yo mantuve la compostura y, aprovechando la ventaja que me daba conocer los hechos reales, le dije con toda la tranquilidad del mundo, estás diciendo que dejaste a tu hija sola en una librería, cuando el dependiente te dijo claramente que no podía hacerse cargo de ella, y ahora apareces 8 horas después culpando a un desconocido. ¿De verdad crees que eso tiene algún sentido? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi frase la había dejado helada, y la realidad de la situación comenzó a golpearla con fuerza. No sabía cómo responder, se quedó callada, mirándome con una mezcla de confusión y pánico. Entonces rematé la situación, sugiriéndole, de manera casi casual, que si quería podía llamar a la policía para aclarar todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Se dio cuenta de que, si la policía se enteraba de lo que realmente había pasado, ella sería la única en meterse en problemas. El miedo se apoderó de su rostro, y con un intento de disimular su nerviosismo, murmuró que todo había sido un error. Sin esperar una respuesta, salió del bar apresurada, casi como si estuviera huyendo de un demonio que la perseguía. Me quedé mirando su espalda mientras se alejaba, sin poder evitar una sonrisa. Después de ese incidente, no volví a saber nada por un tiempo. Pensé que el tema había terminado, hasta que, unos meses más tarde, mientras estaba en la tienda como de costumbre, Carlos y su hija volvieron a la tienda. Tenían una actitud más relajada, y Carlos llevaba en la mano una botella de vino, aún más cara que la anterior. Me dijo que era un regalo por todo lo que había hecho, y que gracias a mí y a las cámaras de la tienda, había conseguido la custodia completa de su hija. Carlos me contó cómo todo se había desarrollado desde ese día. Esa misma tarde, después de que la madre se fuera del bar, él la llamó preguntando por su hija. Ella, metida en su mentira, le respondió que la niña estaba con una amiga, inventando cualquier excusa para ganar tiempo. Las horas pasaron y la madre, cada vez más preocupada porque no sabía dónde estaba realmente, no tuvo más remedio que ponerse en contacto con la policía para denunciar que no encontraba a su hija. Fue en la comisaría cuando se llevó la gran sorpresa, los policías le informaron que el padre ya había denunciado el abandono de la niña. Carlos les había mostrado las grabaciones de la tienda y del supermercado, donde se veía claramente cómo la madre dejaba a la niña y se iba sin ninguna preocupación. Con todas esas pruebas y la ayuda de su abogado, Carlos había logrado no solo obtener la custodia completa, sino también poner fin a un largo proceso de divorcio que había durado más de un año. Además, ya no tendría que pagar la manutención a su exesposa, quien solo tendría derecho a visitas supervisadas. Carlos también me comentó algo que me hizo reír. Durante todo el tiempo que estuvieron casados, su exesposa había exigido que le diera parte de su colección de vinos caros, algo por lo que siempre peleaban. Pero Carlos había sido más astuto. Durante meses, había ido cambiando el contenido de las botellas, poniendo vino de menor calidad en los recipientes caros. Ahora, esas botellas no valían casi nada, y su exmujer se había quedado sin nada de lo que tanto había codiciado. Antes de que se fueran, decidí regalarle a la niña un libro, el mismo que había estado leyendo el día en que todo sucedió. Me dio gusto verla más tranquila, y a Carlos se le veía contento y aliviado. Después de despedirlos, me quedé reflexionando sobre cómo el karma y un poco de mi ayuda había hecho su trabajo. Esa madre con derecho, que se creía con derecho a todo, había terminado perdiendo lo más importante. Espero de verdad que Carlos y su hija tengan una vida tranquila y feliz a partir de ahora. Claramente, él es un buen hombre que solo quiere lo mejor para su hija, y se merece lo mejor después de todo lo que ha pasado. Fin. La segunda historia se titula, Madre con derecho exige que le den el Pokémon de esta semana, mientras insulta al chico de la barra. Hola, soy un hombre y, aunque no me considero coleccionista, crecí viendo series como Pokémon y Dragon Ball. Además, me encanta comer hamburguesas, especialmente en Burger King y McDonald's. Así que, cuando anuncian en televisión que van a entregar figuritas de estas dos series animadas de mi infancia, vuelvo a sentirme como un niño. Sin pensarlo mucho, voy al McDonald's o al Burger King para pedir un menú Happy Meal o un King Jr.
Esto ocurrió hace unos 6 meses. McDonald's anunció que iban a repartir figuritas de Pokémon, y yo estaba muy emocionado. En total, eran 6 figuras: Latias, Latios, Groudon, Kyogre, Dialga y Palkia. Las entregarían en pares, 2 cada semana, durante algo más de un mes. De los clásicos, mis favoritos siempre fueron Pikachu y Bulbasaur, pero también adoro a Latias y Palkia. Conseguí a Latias el primer día, pero Palkia, que era mi otro favorito, no estuvo disponible hasta la última semana. Por suerte, el McDonald's está cerca de mi trabajo, así que me pasaba al menos una vez por semana para intentar conseguirlo. Ahora les contaré lo que ocurrió esa última semana, que es el motivo por el que escribo este post. Ese día fui a McDonald's, hice la fila y pedí un Happy Meal con una hamburguesa extra y unas alitas. Pagué y me quedé a un lado esperando mi pedido. Mientras tanto, noté que una señora, visiblemente alterada, y su hijo, que estaba llorando, se acercaron al mostrador. La mujer, con un juguete plastificado en la mano, llamó al primer empleado que vio y comenzó a exigirle que le cambiaran la figura. El chico, claramente incómodo, le explicó que no podían hacerlo. La señora pasó de exigir a gritarle, acercándole el juguete a la cara mientras le decía que su hijo quería el juguete rosa con blanco. Deduje que era Palkia. El empleado intentó explicarle con calma que solo tenían disponibles Latios, el dragón azul y blanco, y Kyogre, la ballena azul y blanca. En ese momento, mientras la discusión subía de tono, otro empleado me llamó para entregarme mi pedido. Le pedí un poco de ketchup y, al abrir la caja, vi que tenía a Palkia, el juguete que la señora exigía que le dieran a su hijo. Me quedé inmóvil, debatiendo qué hacer. ¿Debería cerrar mi cajita y sentarme tranquilamente a disfrutar mi comida, o intervenir y echarle una mano al chico que estaba siendo atacado verbalmente? Mientras pensaba, la señora comenzó a enfurecerse aún más. Gritaba que debían tener el juguete porque lo había visto en la televisión, y aseguraba que esa semana les tocaba entregar el juguete rosa con blanco, Palkia. El empleado, con mucha paciencia, le explicó que los juguetes se entregaban por lotes y que, como aún tenían figuras de la semana anterior, los nuevos aún no habían llegado. Yo sabía que no era cierto, porque tenía a Palkia en mis manos. Supongo que sería una excusa, lo más probable es que se les hubiera acabado, pero ¿qué sabré yo? La señora no quería entender. Apuntando con el dedo, exigió que le dieran el muñeco de la vitrina. El chico, ya al borde de la paciencia, le explicó que las figuras de la vitrina eran solo de exhibición y no estaban disponibles para los clientes. La mujer comenzó a insultarlo de manera ofensiva. Todos los que estábamos en el lugar, tanto clientes como empleados, empezamos a ponernos nerviosos. Finalmente, apareció el gerente, quien preguntó qué estaba sucediendo. Después de escuchar las versiones, el ambiente se calmó un poco. Yo ya me sentía bastante incómodo con toda la situación. Como cliente habitual de ese McDonald's, al que he ido regularmente durante los últimos 10 años por estar cerca de mi trabajo, no quería que el problema se siguiera intensificando. La discusión entre la señora, el empleado y el gerente continuaba, y la mujer empezó a inventar cosas, diciendo que el chico de la barra no la había querido atender e incluso que la había ofendido y por eso estaba pidiendo una hoja de reclamaciones. El empleado solo estaba aguantando su actitud con mucha paciencia. Comencé a preocuparme de que todo esto pudiera acabar en una amonestación o queja para el chico, quien no había hecho nada malo. Pensé que no era justo que alguien inocente terminara pagando por la conducta de esta clienta tan problemática. Finalmente, decidí intervenir. Llamé discretamente al empleado para que solo él me viera y le entregué el juguete Palkia que tenía en mi cajita. El chico, sorprendido, me dijo que no hacía falta, pero insistí. Le expliqué que prefería hacerlo para evitarle más problemas con la señora. Agradecido, el empleado aceptó el juguete. Entonces, con mucho tacto, el chico se dirigió a la señora y le dijo: «Mire, hemos encontrado uno, estaba debajo de la cesta de los juguetes, es el último que nos queda». El niño dejó de llorar en cuanto vio el muñeco, y su expresión cambió por completo, de tristeza a alegría. El empleado se lo entregó, y, como por arte de magia, un problema que había durado más de 10 minutos se solucionó con un simple gesto. La madre, que minutos antes estaba exigiendo hojas de reclamaciones y amenazando con denuncias, cambió de actitud al instante. Pasó de estar furiosa a tranquila, casi avergonzada. Con un tono condescendiente, dijo: «Gracias, no era tan difícil, ¿verdad?». Era gracioso ver cómo alguien que ya había perdido los estribos por completo de repente hacía un cambio tan radical, como si no hubiera pasado nada. La señora y su hijo se fueron a la terraza a comer, y yo seguí en mi lugar, observando todo.
Aún así, sentía que lo ocurrido había sido injusto. No quería que esa mujer se saliera con la suya y repitiera una escena similar en el futuro. Cuando el gerente terminó de hablar con el empleado para escuchar su versión, me acerqué y le conté lo que realmente había pasado. Le expliqué cómo la señora había escalado la situación, insultando al empleado sin motivo y exigiendo algo que en principio no tenían. También aclaré que el chico de la barra no había hecho nada malo, simplemente había seguido las reglas del establecimiento. El gerente me escuchó atentamente, y tras agradecerme por mi versión, me explicó que tomaría medidas. El gerente comentó a sus empleados: los establecimientos tienen derecho de admisión, y pueden negarse a atender a clientes que vengan a crear problemas, insultar o agredir, ya sea por seguridad de los empleados o de los demás clientes. Poco después, el gerente tomó acción. Llamó al encargado de seguridad y juntos se dirigieron a la terraza donde estaba la señora. Mientras tanto, me senté a comer mi comida, ya fría por meterme donde nadie me llamaba. Desde mi mesa, dentro del local, solo podía observar. No escuché la conversación, pero vi a la señora agitar las manos rápidamente de nuevo, como si empezara a alterarse otra vez. Al cabo de unos minutos, recogió sus cosas y se fue con su hijo. Más tarde, hablé brevemente con el encargado de seguridad, quien me contó lo que había pasado. Me explicó que le pidieron a la señora que se retirara del establecimiento, ya que su conducta había sido inaceptable. Había insultado y ofendido a los empleados, y eso era algo que no tolerarían, ni ese día ni en el futuro. Finalmente, el incidente quedó resuelto, y yo, me marché habiendo hecho algo bueno. Comenta y dale like si te ha gustado esta historia. No olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por pasarte. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.